Evangelio de septiembre 13, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la primera lectura de Isaías. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y zarribazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Endurecí mi rostro como roca. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? En el Salmo hemos cantado: amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Y también mi alma libró de la muerte. Y finalmente de la segunda del apóstol Santiago: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano carece de ropa y alimento. Uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Muy bien, hoy tenemos en este 24º domingo del tiempo ordinario este evangelio tan interesante de Marcos. Hay como dos momentos. Primero, Marcos nos sitúa en un lugar específico, en un tiempo específico. Jesús y sus discípulos están en los poblados de Cesarea de Filipo. Y hace la pregunta. Aquí la pregunta central es esta: ¿quién dices tú que soy yo? El primero que contesta, movido sin duda por el Espíritu Santo, es Pedro. Tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Cristo. Es interesante la respuesta de Pedro, porque primero había preguntado: ¿quién dice la gente? Y después dice: ¿quién dices tú? Es una misma pregunta que nos tendría que hacer el Señor a ti y a mí el día de hoy. ¿Quién dices tú que soy yo para ti? Pedro, iluminado por el Espíritu, le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. El Señor les ordena que no se lo digan a nadie. El Señor nunca se puso a decir que Él fuera el Cristo. Solamente a pregunta expresa, ya en el Sanedrín contesta afirmativamente, pero ya empezando su pasión. ¿Cómo es que Pedro llega a esta conclusión? Precisamente viendo todo lo que sucede. Cuando los discípulos del Bautista, enviados por el propio Bautista, llegan con él y le preguntan: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Él no responde directamente, él no dice: ve, yo soy. No, él simplemente comienza a hacer milagros, hace ver a los ciegos, hablar a los mudos, oír a los sordos, caminar a los paralíticos. Y le dice: vayan y digan a Juan lo que han visto. Porque por las obras es como, a través de la fe, vamos precisamente discerniendo que Jesús es el Mesías. Ahora viene ahí un momento muy crítico, muy álgido. El Señor comienza a decirles y a explicarles claramente que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, tiene que ser rechazado,
de los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y entregado a la muerte para resucitar al tercer día. Es lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas. Pero Pedro, que deja de ser movido por el Espíritu Santo y comienza a pensar en términos humanos como tú y yo, inmediatamente quiere disuadirlo. No, Señor, eso no te va a suceder. Y el Señor le da una tremenda regañada. La traducción de San Jerónimo del siglo IV pues es un poco desafortunada, porque él escribió va de retro, échate para atrás, probablemente queriendo acortar una palabra compuesta que está escrita en el original, al menos de acuerdo a la versión internacional de Nestle Aland, hipage opisomo, es decir, ponte detrás de mí, vete atrás de mí, no vete para atrás ni retírate, como pudiéramos leer en algunas Biblias, sino ponte detrás de mí, que no se te olvide que el que te va guiando soy yo, Pedro. Y le dice, tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Tú no sabes lo que conviene. Muchas veces nosotros no queremos tener que sufrir. Es muy hermoso entrar con el Señor cuando es el Domingo de Ramos, pero qué duro es quedarnos precisamente el viernes de la crucifixión. Qué tremendo es vivir el sábado con el dolor, amanecer con el dolor y el sepulcro cerrado, todavía sellado. Pero tiene que pasar todo esto, la muerte, el dolor, para poder llegar a la resurrección. Después el Señor nos dice algo muy claro: el que quiera venir conmigo, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿Por qué conviene ir atrás del Señor? Precisamente si el Espíritu ya nos lo ha revelado, si nosotros también podemos decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, entonces nos compromete a seguirlo. Y entramos a esta parte, la primera, en el siervo sufriente de Isaías. El Señor me ha hecho oír sus palabras, yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ahí está el Señor escuchando lo que quiere el Padre de Él. Él quiere que se sacrifique por ti y por mí, y no se echa para atrás, y su confianza es absoluta. Cercano está el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Nadie puede condenar al Señor Jesús, porque su Padre Dios lo tiene en la mano. Y eso nos obliga precisamente a que, si nuestra fe es real, nosotros tenemos que comprometernos en la vida. ¿De qué te sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? Es muy fácil hablar, hablar y hablar. Lo difícil es hacer. Lo que cuesta y compromete es hacer. Y ahí tendríamos nosotros precisamente que ver si vamos siguiendo verdaderamente al Mesías, o solamente nos damos golpes de pecho y lo observamos cuando pasa en el Vía Crucis. El Señor dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Cómo es esto que vamos a perder nuestra vida? Aquello que nosotros llamamos nuestro, mis comodidades, mi forma de vivir, mis egoísmos, mis placeres, cuando no son el proyecto de Dios y van en contra de Él, entonces estamos ganándonos la muerte. Pero cuando nosotros comenzamos a seguir al Cristo verdaderamente y de todo corazón, comenzamos a seguir aquel que es nuestra vida verdadera y eterna. Dios, hermanos, no tengamos miedo el día de hoy. El Señor nos invita a seguirlo, a poner nuestra vida en las manos de nuestro Padre, sabiendo que Él todo lo puede, que nos ama de una forma como nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, y que todo lo sabe. Todo lo que Él quiere para ti, para mí, es para nuestro bien. Dios les bendiga, hermanos.